Bienvenidos a Consciente una vez más. Estamos en el episodio número 9 y tenemos un invitado internacional esta vez. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Tenemos al doctor Diego Ángelo Restrepo Zapata. Sí. Está de visita desde Colombia, desde Pensilvania. Cruzamos ahí como que es Estados Unidos, pero también Colombia tiene su Pensilvania. Colombia tiene su Pensilvania y también es con árboles, con muchos árboles. Allá trabajamos toda la parte de cultivos de árboles. Muy bien. El doctor es un complejólogo. Sí, soy complejólogo. Tiene un doctorado en complejidad. Definamos qué es complejidad para que nos entienda el público que nos ve. Sí, o sea, resulta que nosotros cuando hacemos investigación hay teorías que son teorías simplistas. Quiere decir eso, que desglosan los elementos para poder entenderlos. Nosotros los complejólogos lo que hacemos es tratar de entender cada uno de los elementos en su totalidad y cómo cada elemento interactúa o se relaciona con los otros elementos para poder generar eso que llamamos totalidades. Entonces nosotros se reorganiza. Exacto. Miramos cómo se consolidan los elementos para generar sistemas y poder abordarlos en su totalidad, pero también articulando sus partes. Claro. El doctor Restrepo está de visita acá en Guatemala y pues bienvenido, doctor. De verdad que a Consciente Podcast estamos, como decía, en el episodio número 9. El número 9 es como de terminó un ciclo para comenzar uno nuevo, ¿verdad? Entonces es un conferencista internacional. Tengo entendido que algunas direcciones en universidades de Colombia. Claro. Y es también autor de un libro que queremos ver el día de hoy que está pero de lujo. Tú eres la luz al final del túnel. Así se llama el libro. La verdad, pues muchas gracias por la invitación, Axel, y a todos los que nos ven. Un saludo cordial desde Colombia, desde acá, desde Guatemala, desde Chiquimula. Queriendo invitarlos a que lean el libro, Tú eres la luz al final del túnel, claro, que es un proceso de cómo abordar las emociones, los procesos de pérdida desde lo que es la ciencia de la complejidad. Claro. Se me hace el título como que llama la atención, pues hay ahí ese es el propósito, ¿verdad? Sí. Leer el libro y escribir un libro, el éxito es que leamos hasta la última página. Hasta la última página, claro que sí. Pero tú eres la luz al final del túnel. ¿Por qué no durante el túnel? ¿El túnel es la vida? No sé. Esa es una buena pregunta. Lo que sucede es que psicológicamente cuando nosotros nos vemos enfrentados a momentos muy difíciles, todo se nos oscurece, todo se nos cierra, todo se vuelve como un túnel. Resulta que al final de ese túnel debe haber siempre una salida o una luz. Y esa luz no es nada más que nosotros mismos. Nosotros tratamos, cuando estamos viviendo momentos difíciles, de buscar soluciones en diferentes elementos, en diferentes personas, en diferentes espacios, estados. Pero la única luz que nosotros vamos a encontrar somos nosotros mismos. Nosotros somos los que tenemos el poder de regular nuestras emociones y de aceptar el proceso que estamos viviendo. Pero ese es como un mecanismo de defensa naturalmente de nuestro cerebro, doctor. Es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. El tema de ver ese túnel, porque se ha escuchado mucho del túnel. Sí, se escucha mucho. Se escucha mucho, tanto así que cuando nosotros estamos en ese proceso de separarnos de forma corporal de esta tierra, dicen que nosotros vemos un túnel y una luz. Y es nuestro cerebro protegiéndonos y encaminándonos a ese proceso final. Lo que pasa es que nuestro cerebro empieza a segregar una cantidad de endorfinas, dopaminas, cortisol, una cantidad de cosas que nos llevan a nosotros a un momento de éxtasis y nos guían a una luz, que esa luz se reduce a esa luz. A eso. ¿Y qué pasa cuando no es la muerte? Porque ese es como el final, ¿verdad? Estamos hablando del túnel, pero es el final. ¿Qué pasa cuando es una pérdida en vida? O sea, excelente, bueno. Vamos a empezar vamos a entrar de una con el libro. Resulta que este libro tenemos ¿cuántos capítulos? Está dividido en 5 capítulos. Cada uno de los capítulos nos va a mostrar unos procesos de pérdida a los que nosotros estamos sometidos como seres humanos. Una pérdida que es muy difícil es poder perder la salud o encontrarse que un familiar que nosotros amamos como nuestra mamá, nuestro hijo, se va a morir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? O sea, todo se oscurece.
Y en el fondo sabemos que se va a morir, pero hay como una cierta esperanza. Claro, dice usted en su libro. Y ahí nos vamos a encontrar con algo que yo les pido que lean y que encuentren en el libro. Fue un síndrome que encontré con las personas que están próximos a perder algo que para ellos es muy importante, y es el síndrome de la pérdida inminente. Es un síndrome que me hace a mí pasar por diferentes momentos psicológicos catastróficos: pérdida de sueño, ansiedad, pérdida de ganas de comer, pérdida de la orientación espacio-tiempo. Pero hay algo que nosotros encontramos, o que yo encuentro en este proceso investigativo, y es que las personas generan una esperanza en algo trascendental. ¿El síndrome se activa o se crea? Activa en el momento que yo siento que voy a perder a alguien, a algo que es muy importante para mí, y trato de buscar unas soluciones. Y al buscar esas soluciones, en muchos espacios y en muchos momentos resulto vinculándome con cosas que antes van a hacer que mi ansiedad crezca, como contratar brujos, como contratar cosas alternativas que yo creo que van a darle solución a esa problemática, pero en realidad lo único que va a hacer es enfrentarme y acabar con la poca esperanza que tenía, al darme cuenta que eso es mentira. Porque después ellos mismos te dicen no tuviste la suficiente fe o algo así, no sé. Y suele suceder, y pasa mucho, de que las personas, cuando ven que la ciencia no está dando resultado, por ejemplo, este libro, hay un capítulo donde yo narro en la pérdida de la enfermedad, cuando mi padre muere. Resulta que a él lo diagnostican que tiene cáncer de páncreas, un cáncer que es muy agresivo, que en menos de 20 días se lo lleva. Yo tenía que subir de donde trabajo a cuidarlo, y empiezo a escuchar allá en cuidados intensivos que las personas eran diciendo: es que el error fue que lo trajimos acá donde el médico. ¿Por qué no lo llevamos de una señora que yo conozco, que manda algunas cosas y es muy buena? ¿O por qué no lo llevamos donde tal religión que yo sé que allá sanan? Y empiezan a construir una serie de argumentaciones espiritualistas que claramente no tienen la solución para esa problemática, porque la ciencia no lo puede, pero es como esa esperanza. Lastimosamente muchas personas utilizan eso para pedir plata, para pedir recursos. La persona se muere y dicen: el problema fue suyo porque no tuvo la suficiente encima fe. del problema, el otro problema. Claro, encima del otro problema. Perdió la plata, perdió la esperanza, y fuera de eso le colocan a cargar a usted con esa culpa de que el problema fue usted. O estabas en pecado. ¿Has escuchado esa frase? No, claro. Eso hay frases de todo. El problema fue usted, el problema fue que no sé, estaba en pecado, no tuvo la suficiente fe, o no dio toda la plata que tenía que dar. Y usted queda con la culpa de que se fue esa persona por culpa suya. Difícil, pero pasa. Sí. Y el síndrome de la pérdida inminente pasa por todos los procesos de un síndrome, que es un proceso cognitivo con representación psicológica, pero se le suma que usted entra en un proceso de espiritualización de algo cuando ya usted ve que la ciencia y la razón no tienen resultados para eso. ¿Cómo puedo entender, ahora que ya sé que voy a tener una pérdida? En su caso fueron 20 días con su papá. Sí. Y ahora que me lo cuenta, pues tengo la confianza de contarle también. Perdí a mi mamá en un periodo de 12 horas. Murió en un accidente de carro, y me resultó algo extraño cognitivamente. En todo el proceso en lo que llego al hospital, están en intensivos, y se me activa algo que lo pude como detectar. Se me activa algo que empiezo a no sentir. Un mecanismo de defensa. ¿Qué pasó ahí? Resulta que nosotros... nuestro cerebro es perfecto. Nuestro cerebro nos cuida, y nos cuida de muchas formas. Una, huyendo cuando vemos una amenaza. Otra, enfrentando la amenaza. A veces nuestro cerebro lo que hace es generar unos momentos de cuidarnos, nos protege aislándonos a nivel emocional. Y ese proceso de aislamiento hace que nosotros nos desconectemos cerebro y emociones, con el fin de evitar un choque muy fuerte. Eso sucede también en las relaciones. En las relaciones, nuestro cerebro, y se lo decía en algún momento a usted, nosotros tenemos algo, y es: el cerebro prefiere vivir momentos, pagar cuotas de dolor pequeñas, que sentir un golpe de una. Entonces, por eso nosotros en las relaciones aguantamos y aguantamos y aguantamos, y vemos que es una relación disfuncional, pero aguantamos poquito a poquito, porque el cerebro lo que quiere es: prefiero esto que sentir un golpe de dolor fuerte, donde yo tenga que vivir
el no tener a esa otra persona y segregar algo que se llama un craving, que es una crisis de abstinencia porque no lo tengo. Entonces prefiero vivir esos momentos pequeños de dolor que tener un golpe de dolor grande. Es decir, como que el cerebro como mecanismo de defensa se le activa el craving. El craving es crisis de abstinencia. Entonces él dice, yo no quiero vivir crisis de abstinencia. Un ejemplo. Mejor vivo esto. Eso, mejor vivo esto constantemente porque no la quiero. Gotita. Exacto. Ahí está la solución. Nosotros pagamos con el cerebro, ¿cómo se llama eso? Cuenta, gota, gota. Nosotros tenemos un gota, gota. El cerebro es un gota, gota. Prefiere vivir de la gota, gota que sentir un dolor de una. Pero eso es como un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Claro que sí. Que castiga la salud. Sí. Lastimosamente, por ejemplo, lo que usted decía, nosotros tenemos un problema y podemos decir, no sé si acá en este país ustedes utilizan la olla pitadora. Sí, la olla de presión. La olla a presión. Nosotros lo llamamos en Colombia olla pitadora. ¿Sabes que los que me ven de Colombia, ellos entienden que es? Sí. Resulta que la olla, usted la mete, usted la cierra, claro, hermética, y ella lo que hace es que empieza por la válvula a botar el vapor. Sí. Si usted tapa la válvula, la olla explota. Estalla, ¡pum! Y hace los daños brutales. Puede hacer daños increíbles, porque eso estalla, es mucha presión y estalla. Lo mismo pasa con nuestra psiquis. Si nosotros no somos asertivos y no tenemos una inteligencia emocional plena, lo que va a pasar es que vamos a guardar. El día menos pensado, estallamos. Y esas emociones pueden estallar en cosas como cáncer, dolores de cabeza, dolores musculares, ansiedad, depresión y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque estamos guardando. Pero a veces nuestro mecanismo de defensa es eso, guardar. Y guarda hasta que eso repercute en procesos más difíciles. Y eso lo trabajamos en el libro. Claro, capítulo 2. Claro. Amar también es dejar ir. Dejar ir. En este capítulo vamos a encontrar el caso de dos personas. Quiero contarles que en algún momento tuve la posibilidad de tener una empresa de salud mental y vamos a encontrar el caso de una mujer que se llama Angie y otro que se llama Federico, y resulta que ella se da cuenta que el esposo le fue infiel y siente que su mundo se derrumbó, por todo giraba alrededor. Nos vamos a dar cuenta que todo giraba alrededor de esta relación, de la pareja, y ella siente que se le acabó el mundo y descuida todo, descuida a sus hijos, descuida todo. Llega a un punto donde llegan a decirle que el problema es que a él lo tienen embrujado y ella cree y empieza a soltar dinero. Y nos vamos a encontrar con otro caso y es el de Federico, de una persona que tiene un apego ansioso. Usted sabe que los apegos se construyen desde la niñez, de nuestra relación, en la relación que tenemos con nuestros padres. Tenemos apegos ansiosos, apegos ambivalentes, una cantidad de apegos, y él genera un apego ansioso y se vincula siempre con personas con apegos ambivalentes. Y eso le genera mucho daño porque la otra persona no quiere demostrar, o apegos evitativos, no quiere demostrarle afecto y él necesita que le demuestren porque tiene un apego ansioso y se genera unos procesos psicológicos muy difíciles. De ahí entonces, dentro del libro les explico que amar también es dejar ir. Cuando yo amo, sé que si la otra persona no quiere estar conmigo, es mejor que se vaya, porque así no sufro yo y no sufre esa persona. Diferente. Pero ahí cuando dice no quiere... ¿Qué tal si sí quería, pero la circunstancia no lo permiten? Sí. Vea, yo le digo un ejemplo que dice en algún momento Osho en el libro, que dice amor, libertad y soledad. Él dice, el amor verdadero es como un puño. Si usted lo tiene abierto, es amor verdadero, porque sabe que yo quiero lo que la otra persona le es mejor para esa persona. Lo que le es mejor. Si yo cierro la mano, yo no quiero, porque yo quiero tenerlo dependiente, tenerlo sujetado, así la otra persona no quiera. Entonces, el amor verdadero hace esto. Suelta. El amor que no es amor, sino que es dependencia, hace esto. Sostengo, por más que sé que sosteniendo estoy haciendo daño. Le estoy haciendo daño a ella, me estoy haciendo daño yo. El amor verdadero libera. Deja ir. Cuando tiene que dejar ir, deja ir. El amor falso, que es una dependencia, que es un proceso psicológico negativo, o lo que llaman ahora amores tóxicos, que la palabra tóxica no existe para lo que son las partes emocional, hace esto. Ese se llama amor dependiente y no es amor, es una enfermedad psicológica. Es como, sí, es una dependencia total. Es una dependencia. Total. Problema de niñez. Y antes de pasar al otro capítulo, el libro está
Muy fácil de leer, recomendado a todo el público que lo vayan y lo compren. Está en algunas plataformas. Es gratis. Es gratis. O sea, en la plataforma de Sinoc. Sí, de Sinoc Universidad. Editorial y de Sinoc. Ese libro sale en unión también con la Universidad Católica de Cali. Okay. Sacamos el libro entre las dos instituciones, entre las dos editoriales, y es completamente gratis. O sea, cualquier persona que yo me lo descargué hoy, ¿sabe? Muy bien. Aquí está. Cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, dentro del libro hay manuales de cómo superar esas dificultades, tanto a nivel de pareja, como a nivel de salud, como a nivel de empresa. Ahí está, y están los manuales de cómo manuales. Sí, eso estoy viendo, que en el capítulo 2 hay un manual como de día 1, día 2, sí, durante 8 días. Eso es como para la semana, lo entendí. Claro que sí, para que nosotros... Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en un proceso de pérdida, a nosotros el tiempo se nos pierde. Se nos pierde. O sea, se nos enferma una persona, no sabemos ni qué día es, ni qué sábado. Sí. Entonces la idea se reduce a la solución. Se reduce. Lo mismo, o sea, a mí me dicen, no, es que usted tiene una enfermedad terminal, a mí el tiempo se me pierde. Entonces la idea es que día a día vaya solucionando mi emocionalidad por medio de los ejercicios que aparecen ahí, que son ejercicios muy sencillos, que van desde los mindfulness, que van desde la aceptación incondicional, que va desde el agradecimiento, de hacer ejercicio, de comer bien, de respirar, de no entrar en vicios. Claro. Por lo regular entramos en vicios porque es tanta la ansiedad que empezamos a tomar o empezamos a fumar. Entonces, ¿cómo lo manejo? Desde los procesos psicológicos, emocionales y desde ejercicios muy prácticos. Que la ciencia lo garantiza. Que la ciencia lo garantiza. Exacto. Y lo que quería comentar es de que el libro tiene muchas mandalas, hasta algunos rizomas de mandalas, total. ¿A qué viene esto de las mandalas, doctor? Esa es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo tengo un diseñador, la institución tiene un diseñador que él considera el mandala, o como lo consideran los orientales. El mandala nos dice que los procesos que nosotros manejamos a nivel físico siempre se van a terminar. O sea, nada es eterno. Todo tiene un devenir. Entonces el mandala nos habla de ese devenir, de ese infinito, de que todo comienza y se tiene que terminar y vuelve a su ciclo. Y eso es lo que pasa con estos procesos. Y se vuelve a crear. Y se vuelve a crear. Se destruye y se crea. Y así es que se vive en este universo. Sí, esa parte me causó un poquito de como... porque uno de los principios de la energía es que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro. Sí, entonces la mandala es como que los objetos, las cosas ya creadas, esas sí se destruyen. Sí, se destruyen. Pero no la energía. Se crea. Y vuelve y se crea, porque la energía entonces se transformó. Claro que sí. Por ejemplo, una relación se termina. Puede surgir otra relación. Claro. Pero yo me cierro. Yo digo, no, es que si no es con esta persona, yo me voy a morir. Y eso es un error porque las relaciones se terminan y vuelven y comienzan. Por ejemplo, la vida. Yo me voy. Se terminó la vida. Pero surgen otras cosas. Ahí es donde empieza el proceso de gratitud. Nacen niños en la casa. Nace el amor con una persona. Nace, no sé, el afecto de la familia, que se unieron todos para apoyar a esa persona para que se fuera de una forma tranquila. O sea, lo que nos dicen los mandalas es: las cosas se destruyen, pero otras cosas surgen. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Y eso es la aceptación incondicional. Las cosas que se destruyen o se van pueden volver. Claro. Sí. Y se pueden recrear. Se pueden recrear. Doctor, el capítulo 4 dice: soy más que el dinero. Esto está relacionado mucho con lo material, con las empresas, con lo corporativo, seguramente. Sí, claro que sí. Estamos en un momento donde las personas creen que uno es según lo que tenga. Está un proceso de globalización, un proceso de comercialización de todo, donde nosotros queremos comprar y comprar. Pero es necesario que se entienda que nosotros somos más que el dinero. Nosotros no somos por lo que nos pongamos o por lo que tengamos. Nosotros somos porque somos seres por el ser. Valor. Resulta que dentro de este capítulo se aborda lo que significa a nivel emocional y cómo trabajarlo cuando perdemos un empleo, cuando perdemos el dinero, como ha pasado, por ejemplo, en la bolsa, que mucha gente invierte, ¡pum!, pierden todo. Muchas personas, cuando hubo la recesión en Estados Unidos, se quitaron la vida. Claro, el 2008. Exacto, se quitaron la vida porque perdieron mucho dinero. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos más que ese dinero y que siempre está lo que llamamos de las mandalas, la oportunidad de volver a surgir. Como decía yo en algún momento, o sea, como el símbolo del ave fénix,
que está enferma, está acabada, se mete al fuego, se quema y vuelve y surge. Eso es lo mismo. Y surge con poder. Y surge con poder y surge de nuevo, o sea, joven, con toda la energía. Y eso es importante, que nosotros entendamos que no importa lo que suceda, a nivel económico siempre tengo la posibilidad de volver a levantarme. Ok, pero ¿cómo gestiono eso para que nuestros, quienes nos están viendo, cómo lo gestiono? Porque definitivamente la pérdida del dinero también es dolorosa. No. ¿Y cómo lo gestiono a la hora de digamos, tener la pérdida de eso que ya estaba en mis manos? Claro, no, y es lo que decimos, una cosa es enfermarse con plata y otra es enfermarse sin plata, claramente, pero el dinero no puede ser el centro de mi existencia. Dentro del libro que estamos trabajando hoy, Tú eres la luz al final del túnel, se dan una serie de ejercicios que uno tiene que hacer. Sí. Lo primero es entender que mi trabajo va a ser conseguir trabajo si fue que lo perdí. Y yo creería a eso iba, que hay como un sistema también que nos dicta cómo debe ser. Claro. ¿Verdad? O sea, que hay estatus, que hay clase social, que hay... todo eso está relacionado con el dinero. Entonces, exacto. En el que nosotros nos queremos vincular y que nosotros queremos hacer parte, entonces es el que más muestra, entonces yo no puedo estar por debajo de lo que sea. Eso es un problema. Pero es un sistema creado. Claro, es un sistema creado, pero es un sistema muy difícil porque si yo estoy por debajo de un nivel y quiero estar en ese nivel, va a ser difícil que yo viva. Y hay una cosa que alguna vez escuché a un economista decir y es: si usted gana como estrato 3, viva en un 2 y vive mejor. En cambio, si usted está en un estrato 3, no vaya a vivir en un 4 porque se embala, se enreda. O sea, usted no va a ser capaz de vivir ahí porque no le va a alcanzar. Claro. Y va a tratar de sostener un estatus que no tiene. Siempre viva uno yendo para arriba. Yendo para arriba. Eso lo vi en su ponencia, en la ponencia que hizo usted. Claro. Sí, que el tema de ver para arriba. Lo que yo les decía, lo que decía en la ponencia, lo que les decía ahora en el taller que tuve con estudiantes. Les decía, el problema que nosotros tenemos es que siempre estamos mirando para arriba y no miramos para abajo. Entonces estamos, es que ese tiene un carro mejor que el mío. No, ¿cuánta gente no quiere tener el carro que yo tengo? O al menos caminar. Al menos caminar. Hay personas que no pueden caminar. Entonces uno camina y, es que yo quiero ese carro. No, hay gente que quiere caminar porque no lo puede hacer. Pero de pronto, y no es por contradecir, hay mucha motivación excesiva. Que de repente dicen que te impúlsate, llénate, apúrate, consíguelo. Claro. Claro, lo que pasa es que es parte de ese sistema. Lo que pasa es que nos hemos encontrado que se han generado unas mafias mercantiles que le dicen a usted eso. Échale ganas. Échele ganas. Usted tiene que hacerlo. Usted debe hacerlo. O sea, no existe el error. No se puede equivocar. Confía en que usted no se va a caer. Mentira. Somos seres humanos. Nos vamos a caer. Vamos a tener problemas. Y están vendiendo, no sé si puedes decirlo, que una espiritualidad barata, que dicen, tú eres el campeón. No, eso es mentira. O sea, nosotros también podemos sufrir, podemos llorar, nos puede faltar dinero y eso no nos hace menos. Lo que nos hace más es que nos levantamos como siempre se ha levantado el ser humano y ha salido adelante. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Y esa es la verdadera espiritualidad. Y esa es la verdad. O sea, nosotros desde la complejidad les decimos, hay incertidumbres, hay azares, van a llegar enfermedades, porque eso sucede. Su vida no es perfecta como quieren vendérsela, porque eso va a generar frustración. Cuando usted puede, usted no se va a caer, usted no va a tener incertidumbre. Si llega la incertidumbre, ¿usted qué va a hacer si no está preparado? Dentro de lo que es la complejidad, preparamos a las personas para cuando llegue la incertidumbre, está en el libro, cuando llegue el caos, cómo surgir cuando llega a esas problemáticas. Claro. Y dentro de la complejidad está también la espiritualidad, que es lo que decíamos, que lo mencionó también. Digamos, hay muchas... religiones que no tienen espiritualidad, ¿cómo era la frase? Sí. Y muchos espirituales que no tienen religión. Eso lo abordo en un libro que trabajamos con unos científicos sobre la felicidad. Entonces, yo inicio diciendo, tenemos religiosos sin espiritualidad y gente espiritual sin religión. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. A ver, ¿cuál es? La espiritualidad son esas prácticas o ese sentimiento o eso con lo que yo me conecto, que yo siento que está por encima de mí y que me hace mejor. La religión es una cantidad de rituales que yo practico, sienta o no sienta que me sirven, sienta o no sienta que me conectan con algo más grande. O sea, por ejemplo, nosotros podemos ver líderes religiosos
que no tienen nada de espiritualidad, nada. Y personas que nunca han pasado por una religión y son completamente espirituales. Van al campo, se conectan con la naturaleza, no le hacen daño a nadie, siempre son agradecidos, saben vivir con lo que tienen y son felices. Y su fe está activada. Y su fe está activada. Y vemos líderes religiosos que siempre le piden a la gente que les dé dinero. Siempre están tratando de mirar que se rasguñan, no tienen una paz espiritual, están con una persona, están con otra, mienten y dicen que son líderes religiosos. Por eso la espiritualidad no la hace una religión, la espiritualidad la hace una conciencia que yo tengo de algo más grande y de saber que hay personas y que soy tolerante a esas personas, a lo que hacen esas personas y las respeto. Es como la quietud, estar... Aprender a estar quieto. Aprender a estar quieto, sí. Sí, señor. Capítulo 5. Incertidumbre, desapego, caos y aceptación. Muy bien. Esto es complejidad pura, el capítulo 5. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender lo que les decía ahora, que la incertidumbre, los azares, los problemas hacen parte de nuestra vida. Eso nos construye a nosotros. Parte del crecimiento. Nosotros somos lo que somos es gracias a todas esas dificultades, a todos esos momentos de éxito que hemos tenido, a todos esos problemas, a las caídas que tuvimos cuando pequeños. Todas esas cosas nos construyen a nosotros. Y nosotros yo en ese capítulo trabajo cómo llega la incertidumbre, cómo llega la complejidad, cómo llega el caos y cómo como ser humano tengo la capacidad desde la aceptación incondicional de trabajar esas dinámicas y salir adelante cuando lleguen esos procesos que son difíciles a mi vida. Claro. Y es como cómo reacciono ante la situación. Claro. ¿Verdad? En un mundo pues tan complejo, tan interconectado. Estoy por graduarme, te cuento. Sí. Y esperaba mi graduación para ayer 11. Y pues hay como tanta cosa ahora 11 del 11 y que ayer había portal abierto y esas cosas, ¿verdad? Que la gente está vendiendo, porque también en algún momento se convierte en un mercantilismo, ¿sí? Sí. Entonces pues mi fecha de graduación es el 18. Ahora sí, ya la tengo oficialmente. O sea, hubo una complejidad. ¿Cómo reacciona uno ante eso? Exacto. Yo ahora le decía... Yo estaba como... Así como... ay, ¿por qué no me dicen? O sea, ya había una fecha tentativa y ahora... Pero todo está como conectado. Claro que está sí. como interconectado. Todo está interconectado. Y está perfecta la fecha que me pusieron. Yo ahora estaba dando un taller a como a 30 personas y les decía la importancia de que nosotros sepamos gestionar bien nuestras emociones. O sea, los estoicos dicen que el problema en sí no es lo que me afecta, sino la visión y cómo abordo yo ese problema en sí. O sea, el problema no me afecta es la visión que yo tengo de ese problema y cómo creo que me puede afectar. El gestionar bien las emociones me permite a mí que cuando llegue la complejidad, que cuando llegue el problema, yo sepa aislarme, mirarlo de cómo me puede afectar y cómo busco yo soluciones para poder enfrentar esa problemática. Y eso lo permite la complejidad, porque la complejidad me dice, hay problemas, es ser humano, y donde está el ser humano, como en el ser humano no cabe lo perfecto, siempre van a haber dificultades. Errores. ¿Cómo soluciono yo esas dificultades? O me dejo llevar por el dolor, o gestiono mis emociones para poder salir adelante. En un contenido que tengo en gestión de las emociones hablo de 4 pasos. Y usted me va a corregir. Creo que ya lo mencioné en otro podcast. Uno es identificar. Sí, porque claro. Muchas veces también tenemos ceguera voluntaria. Sí, está muy bien. ¿Verdad? Uh-huh. Identificar, aceptar, abordar y solucionar. Muy bien. ¿Y para qué estamos hablando de todo eso? Para tener una calidad de vida, les digo. Así es. Porque al menos para estar en paz cuando llegue el problema. Tener una calidad de vida, porque hablamos de la familia. Soy más importante que el dinero, porque mi familia es más importante. Yo soy más importante, pero eso es calidad de vida. Tiempo también es importante. Es parte de la calidad de vida, ¿sí o no? No, y es muy importante que nosotros aprendamos a identificar las emociones por las que estamos pasando. Yo les enseño ahí cómo hacerlo desde lo que es diferentes prácticas, como les decía, los mindfulness, la TREC, la TCC. Es cómo yo identifico mis emociones y cómo gestiono mis emociones para que no me hagan daño, para yo no hacer daño. O sea, cuando se lean el libro, se van a dar cuenta que
en un mecanismo de defensa yo me enfrento con todo el mundo y hasta me aíslo. Pero ¿qué tengo que hacer para no hacerle daño a mi familia si estoy pasando por una crisis? Para no hacerme daño, para no hacerle daño a mis amigos. ¿Qué tengo que hacer? Y eso es importante. ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo? Y me pasó. Yo no quería hacerle daño a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, cuando yo estaba en el duelo. Claro. Porque mis reacciones eran un tanto... Pasé muchas reacciones así locas. Y sí, yo no quería contaminarlos. ¿Cómo puedo gestionar esa parte si estoy teniendo una pérdida para no contaminar? Claro. Es que O sí es importante que ellos también vivan junto conmigo. Vea. Como cuando el COVID decían, en manada Sí. el virus se distribuye. sí, eso se llama, ese se llama la protección de la manada. Y eso es importante porque nosotros, y se lo digo en el libro, nosotros no podemos aislarnos. Ahí hay un caso muy importante de una persona que fue al consultorio, necesitaba asesoría y llegó y dijo, no, lo que pasa es que estoy viviendo un cáncer de pulmón. Wow. Estoy abandonada, mi esposo me dejó, tengo 2 hijos, pero yo no quiero decirle a ellos nada. Entonces ellos seguían exigiendo, ella no era capaz porque su cuerpo no le daba, pero tenía que levantarse para que ellos no se dieran cuenta de lo que estaba pasando en su vida. Y me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, ustedes los necesitan a ellos. Ellos tienen que identificarse con su dolor y ayudarle en el proceso. Es muy importante cuando perdemos la pareja, cuando perdemos la salud, cuando perdemos la empresa, buscar nuestra red de apoyo. Que nos escuchen, sí, que nos escuchen la familia, que nos escuchen los amigos. Por lo regular, cuando perdemos la pareja, antes vamos con los amigos y hablamos. Entonces ellos dicen, sí, fue una mala mujer. Todo eso sirve, o fue un mal hombre. Todo eso sirve porque de una u otra forma me están escuchando y yo no me estoy llenando, como les decía ahora, estoy expresando, me estoy liberando. Ella llegó y le contó a los hijos. Yo le dije que por favor lo hiciera. Le contó a sus hijos empezaron a apoyarla, la entendieron y la verdad fue algo muy hermoso porque ella logró salir de eso, pero ella no iba ni al médico siquiera después de que le diagnosticaron eso por miedo a que ellos se dieran. Su mecanismo de defensa se activó, el aislamiento. Para protegerlos a ellos, pero ella los necesitaba para poder salir adelante. Claro. Y lo logró con ellos. Empezaron ellos a entenderla, ya no le exigían tanto, la apoyaban, le daban médica. Eso es lo que se necesita, la red de apoyo. Entonces, cuando estoy pasando por un momento difícil, tengo que acudir a mis amigos, a mi familia y compartir mi problema. Cuando me quedo sin trabajo, entonces me estreso, peleo con mi familia. No, los vinculo a mi pérdida de trabajo y busco que ellos me den apoyo moral, apoyo emocional y que me ayuden también a solucionar las dificultades que estoy viviendo, dándome todas esas cosas, esos mecanismos que ellos me pueden dar. Lo que pasa es que de repente hay algunas cuestiones ahí como el tema de la lástima, que esa no es tan productiva. Pero ¿cuál es el problema? A veces nosotros creemos que la lástima, que yo no tengo por qué sentir lástima de nadie. Sí, eso se ha sido mucho. Pero es que nosotros tenemos que identificar si es lástima o es compasión. Porque nosotros, gracias a nuestras células espejo, nuestras neuronas espejo, nosotros siempre vamos a generar empatía. Vamos a poner los zapatos de la otra persona y más si es un familiar o si es un amigo. Y vamos a sentir compasión. Y esa compasión ayuda a que se superen las dificultades. O sea, no es lástima. Que lástima es como no me importa, pero no, es compasión. O sea, yo me pongo los zapatos de la persona que amo. Empatía, claro. Genero esa empatía y esa empatía me ayuda a sentirme en armonía con los sentimientos de la otra persona y es compasión. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que es lástima, pero no es lástima. Es como más un juego del ego, tal vez. Es algo del ego, es algo más del ego. Aquí nos habla sobre el deseo. Es decir, dice con el fin de comenzar en el proceso de desapego del deseo y están algunos puntos importantes como la impermanencia. Sí. Estamos siempre en el capítulo 5, que es pura complejidad. La insatisfacción, padecemos mucho de eso por el mismo sistema que hemos creado. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuánta gente no tiene depresión, ansiedad? Claro. La insatisfacción. Pero me quiero detener en el número 3. No yo. ¿Cuál? No yo. Listo. Resulta que cuando hablamos del deseo, dicen las teorías budistas que el problema, que lo que genera más dolor es el deseo.
Por ejemplo, yo deseo estar con esta persona. Ella no quiere estar conmigo, entonces ¿qué tengo yo? Dolor. Yo deseo estar vivo. Tengo una enfermedad, entonces ¿qué genero? Dolor. Dolor. Entonces, Deseo carro nuevo. exacto. Esos deseos, lo dice el budismo, generan dolor porque yo quiero, lo convierto en una necesidad y al convertirlo en una necesidad me va a generar dolor porque no lo poseo. Porque nosotros no poseemos nada. Lo único que nosotros poseemos es a nosotros mismos. Por eso es tan, Esa luz del final del túnel. es tan importante que nosotros entendamos que vamos a tener apoyo de nuestra familia y todo, pero al final el que decide cómo enfrentar las dificultades, la incertidumbre y los azares soy yo. Nadie me puede decir, se lo va a enfrentar así, porque eso es imposible. Si yo no lo acepto, si yo no lo interiorizo y si yo no lo practico. Entonces, el punto más importante soy yo. Sí, porque a la hora de morir, nadie muere por nosotros. Nadie muere por nosotros. Esa luz la tengo que ver solo yo en ese proceso, ¿verdad? Desapego de las posesiones materiales, pues estábamos hablando del dinero. Desapego de las relaciones. Sí. Lo que les decía ahora. Esto me causa un poco de intriga porque a veces está muy recomendado en las redes sociales los contenidos de muchos, incluso profesionales ahora, de la psique. Sí. Es aléjate, toma distancia. Sí. Entonces... Sí, es lo que decía. El alejarte es lo mismo que el desapego. Sí, el desapego era lo que estábamos diciendo ahora, es entender que amar es dejar ir. Amar es dejar ir. O sea, dejar ir, pero si yo me esfuerzo por el alejarme, es como el aislamiento, es el mecanismo de defensa que no es positivo. No. De alejarse como llegar y volverse y encerrarse, no. Estoy hablando de contacto cero. Cuando hablo de contacto cero es todo lo que a mí me hace daño, yo no me voy a recrear ni una sola parte. Por ejemplo, yo tengo una relación, terminé con mi pareja, yo no voy a ir voy a mirar a este bar donde estábamos juntos. Así ella no esté, así él no esté, porque eso me puede generar que yo me encuentre y vuelva y se active otra vez ese proceso. Lo mismo, entonces yo no voy a pasar por este lado donde pasábamos juntos, porque me lo puede encontrar o me puede generar tantos recuerdos que me genera una crisis de abstinencia y quiero volver, porque lo que yo le decía del cerebro, el cerebro siempre va a buscar no sentir dolor. Correcto. Se está sintiendo mucho dolor porque cuando tenemos una relación es como si estuviéramos en un proceso de consumo de sustancias psicoactivas, el cerebro va a segregar dopamina y esa dopamina me hace adicto. Entonces yo lo que hago es eso, me alejo, hago contacto cero con todas las cosas que en algún momento me generaban o reforzaban esa dependencia, tanto afectivo como material de alguna cosa. Lo mismo, pues si yo voy a dejar un vicio, por ejemplo, voy a dejar el licor, lo mejor es que no pase por un bar, que no entre a una discoteca, porque si hay licor se me puede activar esa dependencia que tenía. En coaching, bueno, no se hacen recomendaciones, solo es acompañamiento, pero yo tengo una como recomendación que no es recomendación en el término, sino que, pero abandonar el lugar donde se originó el problema puede aliviar la carga o la frustración o la... Abandonar todos los elementos que refuerzan la problemática nos ayudan a mejorar. Todos los elementos. Personas, cosas, lugares, argumentos, música, todo lo que a nosotros nos conecta con el problema, objeto que generó problema, tengo que dejarlos porque se me activan. Ya cuando yo supere que pasó el tiempo, puedo volver y retomar cosas, pero si estoy iniciando y empiezo a practicar cosas que hacía de pronto con la pareja, eso me va a activar y no hay sanación. No hay sanación. O hay una sanación falsa. Vea, yo les contaba esta semana que estaba dando otra charla, porque logré ir charlas acá en Guatemala por todos lados. Fue interesante. Que una vez yo me caí en una moto. Yo les tengo miedo a las moticos, por eso me caí en una moto. Y resulta que yo tenía una opción.
Y me dijeron, la opción es que vaya al hospital. En esa época le raspaban a uno, le limpiaban, o sea, le lavaban y le echaban mertiolate, una cosa roja que sanaba, pero eso era como con la mano. Entonces me acercó una enfermera y me dijo, no, vea, yo tengo estas cosas naturales, eso no duele, lo único que tiene que hacer es se lo eche, le genera una capita. Dicho y eso, me lo eché, me generó una capita. Por miedo al dolor. Resulta que debajo de la capita se estaba pudriendo el brazo. Por miedo al dolor. ¿Qué me tocó? Ir al hospital, quitar la capa, me quitaran ese coso y me rasparan, me lavaran. O sea, el dolor fue peor. Y lo mismo pasa en nuestros procesos de sanación interior. Yo puede que trate de ocultar el problema, pero se va a empezar a generar una cicatriz falsa y el problema va a seguir ahí adentro, generando pus y de pronto más adelante generando mucho más dolor. Algo parecido a la olla de presión. Así. Entonces lo mejor, corte de raíz, limpie bien y deje que sane, que en algún momento va a sanar. Hay una que va a doler quitar la capita. Claro. Va a doler irse del lugar, claro. Dejar al... No, va a doler. A veces es mejor. Pero va a doler una vez. Va a doler una vez. Y puede doler durante un tiempo, pero se va a sanar. Hay una imagen muy interesante y es la imagen de Cronos cortándole las alas a Cupido. No sé si la ha visto. Sí. Cortándole las alas a Cupido. ¿Y eso qué quiere decir? Que el único que me puede solucionar a mí mis problemas cuando pierdo una pareja es el tiempo. Es el único que le corta las alas. El tiempo. El tiempo. Solo el tiempo. Está muy interesante el libro. Estoy ahí, sí que tengo que darle una nueva lectura. Excelente. Gracias, doctor. Dentro de su biografía encontré otros libros. Sí, señor. Artículos, etcétera, pero hay uno que me llamó más la atención y no quiero dejar pasar. Claro que sí. El de la cárcel. Cuénteme esa historia Resulta que yo quería identificar, hay un fenómeno dentro de las cárceles, en las cárceles que se llama el nuevo nacimiento. O sea, las personas ingresan a la cárcel por diferentes delitos y nacen de nuevo. O sea, nacer de nuevo es que su vida cambia. Se restauró. Eso, se restauró. Entonces yo quería identificar si ese proceso de nuevo nacimiento o de restauración, como le dice usted, si era verdad o era mentira. Entonces para eso ingresé a una cárcel, viví como preso, tuve la oportunidad de vivir en la cárcel, de interactuar con diferentes personas en la cárcel, vivir como preso para ver e identificar si ese nuevo nacimiento era verdad o era una estrategia. Ese también fue un motivador para este libro, igual que otro que escribí que es... ¿Cómo se llama ese libro? Lo vi. Se llama El Nuevo Nacimiento. El Nuevo Nacimiento. El doctor, es algo, perdón por la palabra, pero es algo de locos, voluntariamente irse a una cárcel, sí. a experimentar. ¿Por cuánto tiempo? Eso fue un año. Un año en la cárcel. Sí, señor. Conviviendo como un preso normal. Presos, pasaba de patio en patio, pero pude identificar muchas cosas. O sea, analizando, mirando eso del nuevo nacimiento, esas estrategias, cómo se daban, mirando como lo que dice Víctor Frank, y es que muchas personas, a pesar de estar encerrados y de perder todo, porque en una cárcel usted pierde todo, sigue con la esperanza de que va a salir adelante. O sea, se aferran a algo que está afuera y les ayuda para no morir, porque muchas personas les dan ganas de morir cuando se cierra esa puerta ya en la cárcel, porque siente uno que pierde todo. Claro. Pierde algo que es para nosotros tan común y que no lo identificamos, y es la libertad. O sea, usted por ejemplo está acá y usted no siente la libertad, pero usted la siente cuando la pierde. Ahí se da cuenta lo que eso significa. Y de ahí ese libro surge con esas ganas de identificar qué se da en las cárceles, cómo se dan esos rituales, esas rupturas que son muy importantes en las cárceles. De ahí hay otra investigación que hago, que es la de los rituales religiosos. Me vuelvo hinduista y me vuelvo católico para tratar de identificar eso. Entonces es interesante porque hay una serie de rituales hinduistas muy interesantes que me toca a veces. Eso es en otro libro. En otro libro que se llama Los rituales religiosos como sistemas complejos que ayudan a las incertidumbres y cómo el ritual ayuda a la gente para solucionar dificultades. A sentirse mejor. Y a sentirse mejor. Entonces los invito a que lean esos libros. Son muy interesantes y siempre han surgido de procesos investigativos que yo he tenido. Conclusión, entonces, con tú eres la luz al final del túnel. Tú eres la luz al final del túnel. La conclusión es, si está pasando por un momento difícil, si siente que todo se le está cerrando, hay opciones. Hay opciones positivas.
Usted tiene el control de sus emociones. La aceptación incondicional es una herramienta muy positiva para salir de eso, y es el momento de vivir ese momento. Buscar ayuda, buscar apoyo del círculo, de la red, hacer ejercicio y no dejarse que ese problema le gane. O sea, saber que tengo la solución, que puede, si es que le dieron unos días de vida, vivirlos, esos días de vida, vivirlos de lo que decía en la conferencia, que se reduce a eso. Exacto. O sea, tenemos ahorita muchos objetivos, por aquí, por allá, por acá, pero porque no hay una reducción. ¿Verdad? De tiempo, claro. Usted tiene la opción de esos días que le quedan, pasarlos con su familia alegre o pasarlos llorando, porque nadie lo va a hacer por usted. Usted tiene la opción de vivir de verdad, y lo mismo con las relaciones. ¿Y qué pasa con las personas, este mecanismo de las personas que mejor callan e ignoran? Es como una ceguera voluntaria. Claro. Eso es lo que tratamos de solucionar con este libro, de que las personas logren vivir cada momento difícil, cada momento de incertidumbre de una forma correcta, que sanen. Que se viva el momento, exacto, aunque sea que se viva, que aprenda. Si mi pareja me dejó, que yo aprenda de eso. Si perdí el trabajo, puedo salir adelante y puedo ser más fuerte. Si estoy perdiendo una persona que es muy allegada a mí, que se está muriendo, me dijeron, tengo el momento. Escuché la palabra horrible. Sí. Que nadie quiere escuchar, cáncer, una enfermedad terminal. Tengo la posibilidad de vivir esos últimos momentos, de vivirlos bien o de vivirlos mal. Y este libro nos va a permitir a nosotros, porque es un manual para aprender a vivir cada ese momento de una forma óptima y desde la aceptación. Hay que entender, yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero hay que entender algo, y es que la incertidumbre hace parte de la vida. Le voy a contar una historia que yo creo que casi todos la conocemos, y es Siddhartha Gautama Buda. Al papá le dijeron que él iba a ser un monje, pero que si pasaba de los 17 años el hombre iba a ser un rey. El papá quería ser un rey. Entonces hizo que en el palacio se ocultara todo lo que le hiciera reflexionar: la muerte, la enfermedad, y la vejez. Él hizo que ocultaran todo eso. Entonces, bueno, no pueden haber ancianos, ni enfermos, ni muertes acá, porque no quiero que él reflexione. Y esos 3 momentos nos hacen reflexionar mucho. Resulta que Buda le dice a su cochero, China, quiero salir, y sale, y lo primero con lo que se encuentra en el camino es con un anciano, y le dice a China, ¿qué es eso? Entonces China le dice, maestro, envejece él, envejezco yo y vas a envejecer tú, es la ley de la vida. Entonces él entra en un colapso y dice, no, lléveme para el palacio, pan. A los 3 meses le dice, China, quiero salir. Salen y se encuentran con un leproso, con un enfermo, y dice, China, ¿qué es eso? Maestro, enferma él, enfermo yo, y vas a envejecer tú, es la ley de la vida. Vas a enfermar, sí. ¡Pum! Empieza a reflexionar, y luego sale y le dice, no, China, yo quiero salir. Entonces van saliendo cuando llevan un muerto, y ¿qué es eso? No, maestro, muere él, voy a morir yo y vas a morir tú, es la ley de la vida. Y él dice, ¿cómo así? ¿Y por qué esa es la ley de la vida? Porque la incertidumbre hace parte de lo que somos, y en esta vida lo que nosotros tenemos es eso: enfermedad, muerte y vejez. La única diferencia es cómo asumimos cuando llegamos. ¿Cómo reacciono? Como nuestra reacción. Gracias, aceptación incondicional. De verdad. Vayan a buscar al doctor Diego Ángelo Restrepo. De verdad, estábamos muy contentos de que venía a Guatemala por parte de la universidad, y de verdad que nos ha llenado los contenidos que nos ha dado, y gracias por estar en Podcast Consciente. Hay mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando, y pues vayan a ver los libros y los artículos del doctor Restrepo desde Colombia, Pensilvania, Colombia, y de verdad qué interesante contenido, doctor, y la investigación que ha hecho es pero así completica, dijo usted. ¿Cómo es el paisa? Sí. No, muchas gracias por la invitación. Quiero invitarlos a todos para que sigan viendo el podcast, y también para que nos visiten. Editorial IES Sinoc.
Ahí pueden descargar los libros que sacamos son completamente gratis. Este libro yo sé que les va a ayudar mucho y no, los invito para que aceptemos las cosas que llegan y practiquemos lo que dice el libro, que seguro nos va a dar unas herramientas muy buenas para cuando lleguen esos conflictos. Muchas gracias a todos que nos están allí dándonos en la campanita en Consciente Podcast en las diferentes plataformas. Este es el episodio número 9 y ha sido un gusto, doctor Restrepo, complejólogo, que pues ha estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto ha sido mío. Un abrazo.